fue la beatificación de Monseñor Romero, que fue muy cercano a la muerte de Juan Pablo II. En una de estas misas de las celebraciones, el nuncio apostólico empezó a hablar de Juan Pablo II, pero en una misa de Monseñor Romero, y la gente lo cayó. Eso es impensable para México. No se da, aquí no se da. Y allá empezaron a chiflar y a aplaudir y a gritar hasta que se cayó, se tuvo que callar y tuvo que venir otro orador. Entonces, depende de la región, pero yo creo que en un sentido profundo, sí, definitivamente eso está de fondo. Sí, porque la insignificancia también, o sea, la insignificancia de Dios en el mundo de hoy también puede ser una ansia de espiritualidad. O sea, la insignificancia es una categoría espiritual. Sí. ¿No? Pues sí, es crucificado, no es jorobado, crucificado. Bueno, que mucha gente cree en él, y eso es insignificante. Es como que en un juego de si es cierta el problema social político concreto histórico. Pero eso refleja, yo creo que esta otra parte, esta verdad humana que es el espíritu, la ansia de la relación con Dios. Porque no se la puede apagar. Aunque callaran El Salvador a este orador y no otro, ¿no? Gritaron menos, como que ese será mi mejor. Sí. Aunque es evidente que en este ámbito de la búsqueda de lo espiritual los lugares son diferentes, son muy diferentes. Por ejemplo, en la, ¿cómo se llama este santuario en el Estado de México? De los Remedios, está puesto ahí un letrerito donde se ponen los exvotos: sigamos escribiendo la historia de la salvación, ¿no? Y pusieron ahí los padres, y pues nunca se imaginaron qué exvotos les iban a llegar, ¿no? Y así como llega el exvoto de gracias porque me fracturé y me curé, y ahí está con su bracito enyesado, pues ya con algunos compañeros lo vimos, ¿no? Ahí está, gracias porque encontré el amor de mi vida, ¿no? Carlos y Manuel. Gracias porque tengo chamba, aunque estoy gordita, ¿no? Y estoy en un hotel y pintada la prostituta, ¿no? Y aunque estoy gordita tengo clientes, ¿no? Y lo agradece a la Virgen, etc. O sea, sí, y se encuentra. Estos son los focos que se prenden con la religión popular, si se sabe leer. Ahí nos está hablando de que ahí hay algo. Y ese algo, ese trasfondo que hay, yo creo que definitivamente en el sentido más profundo es esa búsqueda de espiritualidad. Los lugares donde se bebe, donde se encuentra, son muy diversos. ¿Leonardo? A mí me parece que cuando se habla de espiritualidad es demasiado ambiguo, porque a mi parecer se busca más bien sentido en la época posmoderna que una espiritualidad, y se me figura que es forzar los términos para que se adapte pues a nuestro ámbito religioso, ¿no? Porque de alguna manera nos conviene, y de alguna manera se ha abandonado incluso esta búsqueda de sentido porque no se encuentra en la modernidad. Es una especificación más sobre espiritualidad, me gustaría. Está interesante. Bueno, espiritualidad como actividad del espíritu, ¿no? Esta búsqueda del espíritu, de algo, la búsqueda de la divinidad, de la trascendencia. Yo creo que ahí también va implícito lo del sentido. Pero estamos acostumbrados a que cuando el sentido no es el sentido que nosotros le damos, entonces creemos que no hay ningún sentido. Y lo que yo estoy proponiendo es una puesta en relación con, y esa relación con esa apertura a la diferencia. Hay otras posibilidades. Nada más. ¿Aquí atrás? Sí. Estoy de acuerdo, ¿verdad?, que la religiosidad popular tiene cosas muy enriquecedoras, muy buenas. Y creo que así como se ha dicho, ¿verdad?, de que en la jerarquía tienen que entrar aires nuevos y todo eso, y que estoy muy de acuerdo también, creo que también en la religiosidad popular tienen que entrar otros aires nuevos que puedan dar el sentido que debe ser, o sea, que se le dé el papel que debe de ser también a la imagen, el que es, no otro, ¿no? El sentido de que la religiosidad popular, yo creo que se debe purificar también, porque
debido a que se hace a como se pueda en cada lugar o como se quiera o como le guste a cada pueblo, sin entender bien lo que se está celebrando, sin saber, muchas veces el pueblo no sabe lo que se está celebrando, no sabe el itinerario de la vida del santo. Entonces no se celebra algo de lo que es, sino otra cosa. Se caen muchos errores y puedo decirlo desde la misma experiencia. He estado en lugares donde debido a que no se celebra como se debe celebrar, trae grandes consecuencias, 3, 4 muertos en la fiesta patronal, debido a que no se hizo como se tenía que hacer, ¿no? Porque yo considero de que si es algo religioso, pues entonces en ese día se puede presentar, no sé, con obras de teatro, se puede hablar de la vida del santo, ¿qué fue? Porque entonces sí se está celebrando lo que es. De otra manera, pienso de que si pensamos, bueno, pues es que en este lugar es así y así se tiene que quedar, sería entonces como si yo nací pobre, no tuve la oportunidad de ir a la escuela y entonces ya me quedo así, ¿no? Creo que sí tiene que haber una purificación. Sí, bueno, no tenemos aquí a Anselán, pero estás tú, ¿no? Precisamente desde esta postura es, no existe ese tiene que ser, no existe ese debe de ser. Ese debe de ser es tu etnocentrismo, es desde donde tú estás posicionado y desde donde tú te construyes tu absoluto, y entonces desde ahí consideras que los demás se deben ajustar a esto que tú estás considerando. La propuesta es alterna, es abierta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que considerarse así? ¿Por qué no puede ser el movimiento a la inversa? Y eso es lo interesante, digamos, para la teología, cuando habla de inculturación y cuando habla de estos procesos. ¿Por qué tiene que ser ese modelo donde el otro tiene que a fuerza tragarse mi modelo para que yo lo pueda entender? ¿Por qué no es salir de aquí para allá y entender lo que está ocurriendo allá? Porque entonces el que tú no veas ningún sentido en aquello es porque desde tu posición no hay sentido. Pero si te salieras, que es la propuesta de la fenomenología de la religión también, si te salieras de tu ámbito y entraras en ese otro ámbito, tal vez encuentres un sentido que no lo tenías tú en tu horizonte. Bueno, ahí yo creo que le vamos a... Sí. Sobre esto sí me llamó la atención, sí, esa misma frase, no se celebró como debería ser. Habría que ver qué es fiesta. Y estoy yo pensando en las obras de George Bataille, y Dios me perdone para el próximo viernes primero. George Bataille sostiene que la fiesta tiene que haber música, droga y orgía. La orgía no necesariamente la pongan como cuestión sexual. La orgía es el exceso de. En una fiesta, si hay 4 muertos, yo lo que diría desde la perspectiva de George Bataille es: hubo fiesta. No, bueno, de la misma manera como mi abuelo decía cuando había mole, que si no se mancha el mantel, no hubo mole. Así, si en una fiesta no hay exceso, porque esa es la idea del exceso en George Bataille. Hay música, hay un estado de trance que se provoca a través de drogas, y llámale drogas al incienso, a las velas, al meneíto del tuiferario, pero es una manera de entrar en trance. La música sacra, por eso es acompañado. A mí me llama mucho la atención cuando oigo, por ejemplo, la consagración cantada, que rara vez la he escuchado, 2 o 3 veces la he escuchado, pero es el momento más sublime de la misa, cantado, que generalmente se dice rezado, ¿no? Pero sí te ayuda al trance. Y entonces, si propones que no tuvo que ser, habría que agregarle en términos hermenéuticos, no tuvo que ser así para tal ser, o sea, para tal gente que lo está analizando. Entonces, si tú me dices en la fiesta hubo 4 muertitos, dije, ah, qué bueno, hubo fiesta. Bueno, pero si nos metemos con Bataille, pasamos de la mística. Sí. Eso es la mística. Y no no necesariamente espiritualidad. Es que eso es lo que yo creo que yo tampoco estoy de acuerdo en que debe ser de una forma, no hay que ser amigables, no somos amigables al santo Luzbel, no hay evangelización, no hay trabajo pastoral, no hay nada, iglesia
es esta parte espiritual humana. Yo creo que ahí está, no sé, pues me corta la cabeza, pero esta naturaleza espiritual del hombre, creo que apelando ahí, sí hay una apertura total y es salir de los parámetros y de empezar de aceptar pues lo diferente. Cada pueblo con cada sangre y con sus caras tradiciones. Sí, porque al fin y al cabo existiría en última instancia lo que llamaríamos, junto con Jacobi, el sentido de la facultad divinatoria. Hay algo en el ser humano que le permite entrar en relación con la trascendencia. Y eso es lo que ahí sí pues combinamos todos. Pues yo creo que ahí le vamos a dejar por el momento las intervenciones para que pueda dar su parte nuestro compañero Jesús Valle, también licenciado en Filosofía por parte de nuestra Casa de Estudios, y le cedo la palabra. Él nos va a compartir su texto, Observaciones en torno al concepto de eternidad. Bueno, que más bien es una especie de comentario. Y bueno, es un gusto estar en esta mesa hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, yo más que nada voy a tratar de resumir un poquito o hilar un poquito la idea de la primera ponencia con la segunda, nada más en este marco de lo que sería la eternidad, ¿no? Dice, el rasgo característico de la religión, sea popular u oficial, es el poder que tiene de situar a los hombres en una realidad sagrada, por medio de prácticas específicas en cada grupo cultural. Las diferencias que existen entre las prácticas oficiales y populares de la religión generan una distancia entre ambas cosmovisiones, que en muchas ocasiones es irreconciliable. El resultado de este distanciamiento provoca una perspectiva de hegemonía por parte de la religión oficial sobre la religión popular, borrando ese rasgo cultural característico que enlaza sus destinos, o sea, tanto a la religión popular como a la religión oficial. La religión hegemónica pregona que el discurso que sostiene es la doctrina oficial, mientras que la religiosidad popular es un cúmulo de creencias piadosas, desplazándolo de esta forma a lo propio de la religión como experiencia de lo sagrado al ámbito del puro lenguaje. En este sentido, hay una inversión en los rasgos culturales, al afirmar que es el lenguaje religioso el que significa a la práctica que permite la experiencia con lo sagrado. Por el contrario, desde la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein se puede contraargumentar arguyendo que es en la práctica religiosa en donde se genera el significado. Es en la acción y no en el discurso en donde encontramos el sentido de las diferentes formas de vida religiosas. No hay que olvidar que dentro del imaginario social los significados que surgen de las prácticas religiosas juegan un papel especial, diferente de todas aquellas situaciones o significaciones mundanas. El ámbito de la significación permite que clarifiquemos la dicotomía entre la religión oficial y la religión popular, al manifestarse ambas como significaciones separadas del orden y del mundo, lo cual muestra que entre ambas existe un parecido de familia. Para utilizar una metáfora, si consideramos que la religión popular y la religión oficial son figuras que invitan a la interacción con lo sagrado, entonces hay la posibilidad de postular un fondo común. El fondo común que comparten ambas figuras es la acción o práctica ritual. Desde luego, hay una diferencia muy marcada entre el ritual popular y el ritual oficial. Sin embargo, ambos comparten el mismo parecido de familia, la repetición, que garantiza el orden establecido. Por ejemplo, el ritual de circunvalación, que consiste en dar vueltas una y otra vez alrededor de un espacio u objeto sagrado, induce un doble efecto. Por un lado, rompe con el tiempo lineal, que es profano, e introduce a los participantes del rito en un tiempo cíclico. La transformación del tiempo lineal en tiempo cíclico es posible gracias a la potencia de repetición de la variación. Somete al movimiento para liberar al tiempo.
La ruptura del tiempo lineal le permite al ritual generar en los participantes una imagen-movimiento. Es decir, aquí yo empiezo a ver la religión, o invito a ver la religión, ya no desde estos ámbitos tradicionales, sino como lo haría el mismo Gilles Deleuze cuando ve el cine, ¿no? La repetición se vale precisamente de la imagen-movimiento para marcar el fin del tiempo cíclico, para dar comienzo a un nuevo tiempo y con ello instaura una cosmología naturalista, que se basa, como sostiene Deleuze, en el caso de la imagen cinematográfica, en el ciclo y la sucesión de todos los ciclos. Con ello se da paso a una simultaneidad de presentes en un mismo acontecimiento. Ello da por efecto que existan varios mundos objetivos diferentes, todos implicados en el acontecimiento para generar una imagen-tiempo. De este modo, la acción reiterativa del ritual crea un efecto de disolución de la imagen-acción en provecho de un presente perpetuo, separado de su temporalidad, en beneficio de una experiencia privada del tiempo que se vive en términos de ausencia. En ese momento, los participantes del ritual experimentan precisamente el sentimiento de eternidad. Según el autor del Tractatus, habla de eternidad en términos de intemporalidad, es decir, como habíamos comentado, separado de su temporalidad, en donde la ausencia de tiempo se convierte en una experiencia privada que permite comprender que quien vive en el presente, en un presente de hecho perpetuo, vive eternamente. El vivir en el presente implica, y menciona Wittgenstein en su diario, vivir sin temor ni esperanza, es decir, vivir sin la creencia de que uno puede controlar el futuro, y por otro lado, vivir liberado de la creencia de que tu pasado te puede determinar. El vivir eternamente supone una existencia feliz. La vida buena, como sostiene el autor del Tractatus, es el mundo visto subespecie a eterno, es decir, ver el mundo desde el punto de vista de la eternidad, teniendo al mundo entero como un trasfondo. Contemplar el mundo desde esta visión subespecie a eterno es contemplarlo en cuanto a una totalidad limitada. El sentimiento del mundo en cuanto a totalidad limitada constituye este elemento místico que trata de una experiencia inefable. Dios no puede aparecerse en el mundo, no puede ser dicho en el lenguaje, sin embargo solamente tenemos esta expresión mística de él. En ese sentido, Dios se muestra en el lenguaje y nos permite tener este sentimiento de la totalidad, que no es expresable en ningún pensamiento. En conclusión, se puede notar que existe una relación íntima entre la eternidad y la mística, al grado que pueden llegarse a identificar. Bueno, este sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, adelante, Irán, por favor. Nada, un agradecimiento por los eventos, son muchos puntos de vista, perspectivas sobre lo religioso en lo popular. Mi pregunta va hacia Jorge Luis en cuanto al un poco en el tenor de la naturaleza de la imagen. Y la imagen, si lo comprendí bien, en este sentido, serviría como un vehículo a lo místico, un vehículo a lo espiritual, pero siempre con esta característica de difuminar lo material, ¿no? Como ese velo que mostraba, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasaría? Porque hay un fenómeno también dentro del arte religioso del medievo y de los íconos, cuando empieza a aparecer lo grotesco dentro de las imágenes sacras. Es decir, ¿en qué caso específico me estoy refiriendo? Pues hay un famoso retablo, nosotros los alumnos, el retablo de Eisenach, donde tenemos a un Cristo crucificado, con lepra, con los brazos desarticulados, etc. Entonces, ¿qué pasaría ahí donde ya no es un vehículo hacia la espiritualidad de la materia, sino el proceso inverso, la materialización en su grado más terrorífico, ¿no? Pero al mismo tiempo sublime?
Parte de lo que ya no dio tiempo de exponer es precisamente esta idea de la imagen necesariamente une los dos mundos. Desde la perspectiva del inconsciente junguiano, estos dos mundos necesariamente están unidos con una carretera de doble carril, de hacia abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Por eso son dos círculos que forman una elipse, lo que es la mandorla. Entonces, habría que ver si la imagen como tal del icono no está en su composición representando alguno de los elementos simbólicos, el octágono, el círculo, la elipse, el triángulo, como para poder decir que no estamos elevando la materia al espíritu. Al fin y al cabo, la finalidad de una imagen, dice Tomás de Aquino, no es presentar lo que está presente, sino yo cito, presentar aquello que está ausente. Y entonces no hay nada más ausente a alguien que tiene sufrimiento, al fin y al cabo es uno de los misterios de la vida, a alguien que tiene sufrimiento, no hay nada más ausente que la seguridad de la existencia de la divinidad. O sea, yo puedo creer que Dios existe cuando me va bien. Me acabo de sacar la lotería, tengo casa nueva, tengo novia nueva, tengo amante, pues sí, Dios debe existir, me ama, ¿no? Además, para la hora que me llega el sufrimiento, la divinidad se esconde tras el velo. Entonces yo creo que la imagen, cuando es más humana, representa más al Creador. O sea, un Cristo sufriente, un Cristo doliente, yo estoy pensando en los Cristos estos de pasta de caña de aquí de América Latina, hay uno aquí en el Carmen, en San Ángel, en donde si uno lo ve por atrás, es un estudio de anatomía. Después de una flagelación es un estudio de anatomía. Afortunadamente casi siempre están pegados a la pared y la gente no anda chismorreando como uno que no tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa ahí? Es la necesidad de hacer presente ahí donde yo creo que no está presente Dios. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Cuándo me dio la lepra? ¿Cuándo me asaltaron? ¿Cuándo me violaron? ¿Cuándo se me quemó la casa? ¿Cuándo se me murió el hijo? Ese es el momento donde hace falta más la presencia de la divinidad en cualquiera de sus denominaciones que tú vayas a tener, y cuando cuesta más trabajo definirla en conceptos. O sea, yo encuentro la divinidad, aquí me estoy viendo muy kierkegaardiano, en los momentos de angustia, tensión y temor, terror. Sí, la imagen medieval recurre a esto. Lo grotesco puede llegar hasta lo no permitido, el tabú. Cuando yo anuncié que parte de la investigación era el estudio del Cristo desnudo de Giotto, es porque en el Cristo desnudo de Giotto sí se le nota el pene a Cristo. Pero entonces la iglesia le manda poner un velo, porque ¿cómo va a ser posible que eso se ande viendo, ¿no? No anda enseñando el camarosín por todos lados. Y entonces Giotto, muy inteligentemente, al contrario a lo que hiciera Miguel Ángel cuando el Papa le mandó a poner velos a todo su retablo de la Capilla Sixtina, Giotto sí le pone un velo, pero se lo pone transparente. Porque al fin y al cabo, en esa inmundicia es donde la divinidad también tiene que estar presente. Porque, dice la tabla esmeralda, como es arriba es abajo. Entonces hay un dolor, un sufrimiento, una cuestión sanguinolenta en la tierra, debe haber una explicación en la eternidad. Platónico al fin y al cabo. Sí, Rocío, por favor. Bueno, quería preguntarles si esta aceptación de la diversidad de experiencias religiosas no acaba por disolver lo sagrado en manifestación cultural histórica. Sí podría ser pensado. Yo creo que, digamos, la propuesta parte del hecho de que no está pasando. Parte del hecho de que en lo cotidiano ocurre lo contrario. Entonces, como un modelo, un ideal, una propuesta alterna, ahora es válida. Pero pensándolo, digamos, hacia futuro, pues sí existe ese riesgo. Lo pienso en, por ejemplo, diócesis de Veracruz, ¿no? Que a la fecha tienen la misma mentalidad y siguen con la extracción de idolatrías. Y tal cual van contra
limpias, curanderos, todas estas manifestaciones, porque son para arrancar las idolatrías, ese paganismo. Y arrancan a los catequistas de sus comunidades, se los llevan a centros urbanos, los indoctrinan y después los regresan a sus comunidades, donde empiezan a disolver las bases que sostienen estas expresiones culturales, que dicho sea de paso no son nada más de piedad, son las redes de solidaridad que el pueblo tiene, donde sustenta su vida cultural, identidad, etc. Como no se está dando, surge la propuesta, pero sí sería muy pertinente pensar a futuro en eso. Sí. Creo que sí pasaría. Ahí para allá. Una experiencia y luego una sugerencia. En Angola, en África, tenemos la experiencia también de la religiosidad popular, y es muy curioso cómo nuestras mamás nos enseñan a ser chantajistas desde pequeños, nos van chantajeando con cualquier cosa. Y creo que en la religiosidad popular hay una connotación muy interesante también del chantaje. Por ejemplo, estaba viendo una película de Los Santitos, una película mexicana, donde la actriz le dice a San Judas: si tú no me cumples esto, me voy con San Antonio. San Antonio, espérate tantito, que luego me entiendo con San Judas. Hay como una especie de relación chantajista. En Angola hay un santo que se llama San Quisito, que es uno de los santos de los mártires de Uganda, que fueron muchos. Y una señora que estaba rezando en el templo, y eso es verídico, le decía a San Quisito: mira, San Quisito, ya he venido muchas veces contigo, te he pedido este favor, no me lo concedes. Si no me lo concedes de aquí a 8 días, me voy a ir con un santo blanco. ¿Qué quería decir? Que se dirigía a él porque era pues del mismo color, más subido que yo, pero tenía esta relación, digamos, como más cercana por ser de su color y por ser africano. Y dice: si no me lo concedes, me voy con otro blanco. La sugerencia e invitación también aquí a los ponentes y a Padre Mauricio, que también está aquí, y a otros. Desde la facultad de la Escuela de Teología estamos pensando, no somos el CELAM, aunque hay representantes aquí, no somos el CELAM, pero desde la Escuela de Teología queremos crear el Observatorio de la Religiosidad Popular. Por lo tanto, los 3 que están ahí sentados son los primeros invitados a este observatorio, las maestras y todos los alumnos que vinieron voluntariamente. Gracias, ya quedó grabado entonces. ¿Lo puedo firmar? Sí, por favor. Vale. Bueno, ya que nos encontramos en un contexto de imágenes, para el profesor Jorge Luis, nos encontramos en una situación que nos habla de un medievo muy occidental, pero traigámoslo directamente también a lo que era durante esa época también en nuestros pueblos. Tenemos una concepción de imágenes totalmente diferentes, en donde se hablaba de un aspecto grotesco, se hablaba de divinidades en tanto crueles, de tierra, agua, etcétera, etcétera. Hablaba también el profesor sobre cuestiones de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo concebir un cambio de concepción de lo sagrado en imagen un pueblo cuando están acostumbrados, por una parte, a un simbolismo totalmente distinto? Vienen los misioneros, etcétera, etcétera, y se crea una concepción divina, pero tomando una concepción de imagen física y también conceptual muy diferente a lo que se estaba viviendo. Y es que es precisamente ese planteamiento. En la religión prehispánica, la imagen no representa nada en otro mundo, no es un modelo de moralidad. En la época prehispánica el culto es el Dios, ese es el Dios. O sea, recordemos los cultos prehispánicos, los aztecas, pues sí han ido por allá al Museo del Templo Mayor, o sea, el Mictlantecutli que se le está saliendo por las costillas el hígado y el corazón, tiene toda la cabeza llena de hoyitos porque se le ponía pelo natural
los ojos estaban fabricados con concha y obsidiana, brillaban. Entonces el bulto era el dios, él era el dios, se le daba de comer, se le embarraba la boca con la sangre y se le daba todas sus viandas. Entonces, esta religión prehispánica que estaba acostumbrada a eso, era natural que en el momento en que llega la evangelización e impone de manera violenta los nuevos parámetros religiosos, lo que tiene, la medida que tiene el colonizador, el fraile, para reprimir y para meter al orden al indígena es lo que se ve, es lo que se ve. Entonces, el indígena captó muy fácilmente que sus imágenes eran perseguidas, pero que había otras imágenes que gozaban de oficialidad y que el ámbito de las funciones, para lo que era bueno el ídolo, ahora será bueno el santo. Eso ni siquiera se dieron cuenta los frailes, les pasó de noche, no se dieron cuenta. Y entonces se reformularon. La propuesta de Johanna Roda es muy interesante porque el núcleo fuerte de celebraciones del calendario indígena en todo Mesoamérica va de mayo a noviembre, porque es el ciclo agrícola del maíz, con sus variantes por climas y alturas. Pero entonces, ¿por qué? No hay santos todo el año, hay santos todo el año. Pero las comunidades indígenas de México optaron, bueno, México, Guatemala, etcétera, optaron por los santos que van de mayo a noviembre, de Santa Cruz a Muertos. Bueno, incluso la Candelaria queda ahí todavía comprendida, ¿no? El 2 de febrero, pero ya acercándose al ciclo agrícola del maíz, lo cual es muy interesante porque son los mismos santos que se hicieron taquilleros en los Andes, pero como los Andes es hemisferio sur, está al revés, ¿no? Todo el ciclo, y lo que aquí, a los santos que aquí se les pide la lluvia, allá se les agradece la cosecha, y a los que aquí se les agradece la cosecha, allá se les pide el buen temporal. Entonces, ¿por qué escogieron nada más esos santos? Tuvo que ser en relación a lo que estaban acostumbrados, y era su vivencia, su propio calendario y las funciones. Entonces, si esta imagen yo la saco y me aporrean, pues ahora pongo un San Isidro y no me aporrean. Y de todos modos a él le pido el agua, él lo celebra en estas fechas, él me bendice el maíz, etc. Ese es el proceso que se dio. Yo creo que Félix Vaz tiene mucha razón cuando dice el espacio poblado de ídolos se convirtió en un espacio poblado de santos. Sí había había una intención en lo que expuse de decir eso. En realidad nosotros interpretamos la imagen desde la occidentalidad, que por lo demás la explicación que dimos es una explicación antropológica, es decir, es tan válida pensar que así funciona el cerebro en Europa como en América, aun cuando lo haya dicho Tomás de Aquino, ¿no? Primero captas por los sentidos, creas un descodificado, lo codificas, tienes tu imagen y empiezas a juntar tus imágenes para formar cualquier tipo de mitología. Entonces, yo no vería algún problema en ese sentido. El proceso humano es el mismo. Yo lo que apunto desde mi tesis de posgrado, los demás artículos, el libro que he escrito y todo eso, es precisamente a esto. Hay algo en el ser humano que me permite relacionarnos con la divinidad. No importa en la cultura que nos encontremos. Lo otro, si ya has llevado filosofía, lo otro es accidental. Que no quiere decir innecesario, porque no hay sustancias en accidente, pero puede cambiar. Para el doctor Valle, también todos pueden tener una idea respecto por el lenguaje. Menciona que Dios se revela en la palabra, Se manifiesta en el lenguaje. en el lenguaje. ¿Qué opinarían ustedes de esta frase del Evangelio de San Juan, del todo, donde dice que la palabra es Dios? La palabra es Dios. Bueno, sí, revisamos las tradiciones, tanto también hebreas, ¿no? La primera forma de concebir precisamente a Dios desde un punto de vista místico hebreo es precisamente en la palabra, ¿no? Hay que recordar que Dios precisamente con las 22 letras del alfabeto hebreo las permuta y gracias a eso se crea, ¿no? Es para los hebreos. Precisamente yo creo que esta parte de esta tradición hebraica pues de alguna manera ha estado dentro del cristianismo, ¿no? Y bueno, finalmente sí es en el lenguaje y en la palabra donde está Dios, pero de una forma distinta, ¿no? Es como decía Jorge Luis,
hay imágenes también dentro de la literatura, dentro del lenguaje, pero que es una imagen muy distinta. Ahí Dios se muestra. Ajá. Y simplemente el lenguaje va a servir como una especie de reflejo para que precisamente el hombre vea en el lenguaje la divinidad que comparte con el Creador. Yo podría decir. Hay que reconocer que el Evangelio de San Juan, al menos el prólogo del Evangelio de San Juan, bueno, no nada más, todo el Evangelio de San Juan, fue escrito después de las obras de Filón. Y no quiero decir que tengan una inspiración filoniana, sino que nos manifiesta cuál es el sentir o el espíritu que se vivía en aquella época, incluso dentro de una comunidad tan cerrada como es la comunidad judía. Para Filón, el logos se manifiesta como fuente. Hay un logos endiáticos, perdón la pronunciación, logos endiáticos, que es propio de Dios. Dios mismo, que al no tener nada que conocer, porque es el único, no ha creado nada, se conoce a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo tiene una imagen de sí. Pero esta imagen tiene que mencionarse de alguna manera. Es el nombre de Dios, es la palabra de Dios que se menciona a Dios. Pero Dios es tan perfectísimo, dice Filón, que la imagen, contrario a lo que pasa en nuestro sentido humano, la imagen no es el imaginante, es decir, el conocimiento no es el cognoscente. En el caso de Dios, lo conocido es al mismo tiempo cognoscente, y es el logos de Dios. Y el logo de Dios es llamado en las obras de Filón, logos de Dios, imagen de Dios, segundo Dios, y Filón desde luego tenía todo menos cristiano. Pero es una idea que estaba ya permeando en Medio Oriente en aquella época. ¿Es un sincretismo? También era un sincretismo. Es el sincretismo entre la visión judía y lo pagano que está abrevando Filón de Alejandría en sus obras que leyó. Y entonces por eso llega a decir, momento, lo que ustedes han hecho es interpretar textualmente los textos sagrados. Nos toca ahora interpretarlos alegóricamente. Y la alegoría, no olvidemos, es una palabra. Entonces, sí hay que tener cuidado, porque si leemos el Evangelio de San Juan, el griego sí tiene la diferencia. Hotheos y theos. O sea, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Si lo traducimos al griego era el theos, que estaba junto al hotheos. Era Dios que estaba junto al Dios. O sea, hay que manejar con cuidado esta cosa, bajo pena de que la próxima vez no me vean a mí aquí y me vean quemado en la plaza pública con mayordomo, ¿no? Perdón, no vi la secuencia con la que se levantaban las manos, pero desde hace rato, Víctor Alfonso, sí, por favor. Esta concepción de la Santa Muerte, ¿no? Aquí decía santo sospechoso, pero al fin y al cabo oficial. Sí. No es oficial, bueno, no sé hasta qué punto, pero cerca de la casa está el altar de la Santa Muerte y a la par el de la Virgen de Guadalupe. Entonces, y es lo mismo para la gente. Entonces, sí. Pero yo sí haría una distinción, porque sí sería muy grotesco ponerlos en el mismo costal. O sea, una cosa son los santos en contextos indígenas o en este proceso de larga duración histórico, este tipo de cultos posmodernos. La Santa Muerte yo lo ubico como un culto posmoderno. Es un culto posmoderno. Los cultos posmodernos se caracterizan porque no tienen raíz. Surgen como margaritas, pero así como surgen se secan. Entonces se bullen, es como un Alka-Seltzer, ¿no? Te desborda el vaso, pero rápido se pasa. He visto muchos trabajos que a fuerza quieren vincular la Santa Muerte con Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, ¿no? En la época prehispánica, pero no. Hay culto a la Santa Muerte en Argentina, bueno, ahí mismo en Argentina el culto de Maradona. O sea, esos son cultos posmodernos que atacan las dolencias y las angustias y los insentidos del hombre posmoderno. No tienen raíz. Aquí más bien me hacía referencia a estos procesos que sí tienen una historia, una raíz profunda. ¿Y son cultos urbanos? Sí, la posmodernidad es lo urbano, es lo decisivo, ¿no? Es los centros donde se da ese ser humano. Por favor. Hablando de la religiosidad popular, ahora siempre hay un rasgo sí celebrativo, pero de fondo también hay una intención ideologizante, a través quizás de
¿Qué hacer ante este fenómeno que se da dentro de la religiosidad popular? Si tiene un juicio moral y si tiene un juicio moral que podemos hacer para liberar al hombre de esa esclavitud, de tributo, de lo que le llamemos hegemonía de poder, ¿qué podemos contribuir nosotros para evitar esa profunda liberación del hombre, dejando también que actúe la religiosidad popular? Pues definitivamente sí es, o sea, la cuestión hegemónica está ahí presente, ¿no? Hay un enfrascamiento entre luchas de poder. Generalmente los puntos más conflictivos son la autogestión laica. La autogestión laica es lo que no se soporta, ¿no? Es esta autogestión laica, y en este sentido los pueblos, las mayordomías, ¿no? Concretamente las mayordomías, lo que hacen es tomar el control, y el sacerdote es un asalariado. Tú vienes, haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y como dicen en el pueblo, ti lo voy a pagar, ¿no? O sea, ti lo voy a pagar. Entonces, tú vienes, lo haces, te vas, porque no estás invitado al resto de la celebración, y te da, ¿no? Su dinero. Entonces, es un problema de la autogestión. Ahí yo creo que, sobre todo en contexto mexicano, lo más cuestionante es para la parte de la institución, porque sería la que estaría peleando esa cuestión hegemónica. A nivel local me parece que más bien lo que están tratando de mantener es la identidad y una región de refugio. Es una región de refugio en medio de esta configuración que históricamente les ha sido sistemáticamente hostil. La religión, vivida desde su propia perspectiva, se ha convertido en un refugio que tienen pocos, para mantener ahí resguardada su identidad, sus redes de solidaridad, redes sociales, ¿no? Ahí en esos pueblos no hay seguro social, seguro popular, no hay nada de eso. Lo único que se tienen es entre ellos, y fortalecen sus redes de solidaridad que les dan sustento como culturas diferenciadas de la hegemonía nacional, a través de la vivencia social de la religión, ¿no? Entonces, pues yo más bien estaría muy de acuerdo con los mayordomos que lo sigan haciendo. Ahí el cuestionamiento es para la parte oficial, ¿no? El problema era sobre nosotros, sí. ¿Qué podemos contribuir para que la religiosidad popular se siga dando como una expresión de identidad y evitar como hegemonía de poder? Porque existe una hegemonía de poder arriba de nosotros, y que también nosotros somos producto. Sí, yo creo que, miren, cuando se cede, las cuestiones se hacen mucho más llanas. O sea, si es una lucha de poder y empieza la rebatinga y el forcejeo, es cuando se ponen las cosas duras. Pero si no hay esa rebatinga o ese intento de arrebato, y las comunidades no perciben ese intento de arrebato, pues se da de manera llana, ¿no? Hay muchos ejemplos. Bueno, digamos, de manera general, las diócesis del Estado de México no hay así como que política muy oficial, ¿no? de acercamiento a estas cuestiones. Más bien las relaciones son tensas, pero hay muy honrosos ejemplos, ¿no? de sacerdotes que por iniciativa personal se la quieren llevar tranquilo con la gente, y que han logrado ejemplos de iglesia maravilloso, ¿no? Maravilloso. Por ejemplo, bueno, no es Estado de México, en Izmiquilpan, Hidalgo, el sacerdote que está ahí en el santuario de Izmiquilpan no habla ñañú, él no habla ñañú, pero tiene la sensibilidad de mandar traer desde Estados Unidos, porque hay 3 sacerdotes originarios de ahí que hablan ñañú, pero que están en diócesis de Estados Unidos. Tiene la sensibilidad de traérselos cada año para las fiestas, y sin afán protagónico. Ahí está la parroquia, yo no hablo ñañú, pero la gente sí, y les deja, y toda la liturgia es en ñañú. Es increíble, y te da un modelo de iglesia completamente diferente, pues sí, a contrapelo de las tendencias nacionales. ¿Y qué hizo? No hizo nada especial, no hizo un proyecto, no hizo un grupo, nada. Simplemente sensibilidad con la gente, y se ve. Bueno, el compañero de atrás, sí les da cerrar. Se ha mencionado que el parecido de familia común, o el parecido de familia de la sociedad popular y de la acción oficial, es la definición. Por lo tanto, con lo que oriente la experiencia de lo eterno, esa experiencia de lo eterno, si hay en las dos, pues llevaría a la tolerancia.
o bien, ¿será que en cualquiera de los miembros, si no hay existencia del Eterno, se puede explicar la intolerancia? Sí, bueno, exactamente eso es lo que yo quería expresar, ¿no? Gracias a esta cuestión de lo eterno, que, bueno, finalmente sería lo propio de una característica de la religión, pues ese es un canal que precisamente nos puede dar para la tolerancia, ¿no? Si finalmente lo que buscamos es que cada individuo tenga una experiencia con lo sagrado, que tenga este sentimiento de eternidad, que le va a dar este sentimiento de seguridad, pues entonces, ¿por qué hacer una distinción entre una religiosidad oficial y otra religiosidad popular? A lo mejor más bien unir esfuerzos, ¿no? Y brindar una experiencia mucho más amplia. ¿Será que en muchos libros de la religión oficial no hay esa experiencia de eterno y pues explica la experiencia? Bueno, es que eso es una experiencia de cada quien, ¿no? Pero bueno, yo podría decir desde ese punto de vista que, bueno, podría ser, ¿no? No me atrevería a decir, bueno, pues es que es así, ¿no? Y además, bueno, yo puse ese como ejemplo, ¿no? Porque habría otros parecidos de familia, otras situaciones que precisamente puedan llamar a congregar estos distintos tipos de religiosidad y pues que puedan trabajar en algo común, ¿no? Eso es precisamente el concepto de religión, ¿no? Sí, el pedacito de familia es, creemos en algo. Yo creo que si estudia filosofía usted, señor, o teología, habrá llevado la filosofía, lo único que merece el atributo de absoluto es Dios. Cualquier manifestación de tributo, de honor, de latría hacia la divinidad, no deja de ser temporal, circunstancial, cultural. O sea, de lo que nos tendríamos que preocupar es de, estamos hablando de la divinidad. Entonces, sí, el concepto que el licenciado Valle lo mencionó ahorita, la eternidad, es uno de tantos de los cuales yo me puedo acercar a la divinidad. Es el único que merece el atributo de absoluto, necesario, infinito y todos los atributos que usted quiera ponerle. La vivencia de la religión, sea hegemónica o popular, no es sino particular y circunstancial. Miren, disculpen, quedaban 2 manos levantadas todavía, pero por respeto al tiempo y a sus profesores que los están esperando, ¿no? en lo que continúa, pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de Jorge Luis como nuestro invitado especial externo, y agradecer también la presencia de los del CONFI que vinieron a estar con nosotros. Pues es un gusto, ojalá y haya otras oportunidades de intercambio. Y al grupo de los escalabrinianos, alumnos de Jorge Luis, ¿no? De introductorio, que están aquí también con nosotros, que bueno, son anexos, ¿no? a los que ya estamos aquí en la WIC, y que pues también es un gusto que hayan podido estar con nosotros. No me queda más que pues dar lectura. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia al licenciado Jesús Valle Torres, al maestro Jorge Luis Ortiz Rivera, por su ponencia en el foro de discusión La religión popular desde 3 ángulos filosóficos. Tuchit de Tochet, Tlalpan, Distrito Federal, a 19 de octubre de 2012. Pues un aplauso nuevamente. A ver, nada más un aviso. 2 avisos. El maestro Jorge Luis hizo referencia a su libro, ¿no? Y entonces probablemente es un poco carrereado ya para este semestre, pero estarán recibiendo la invitación para la presentación, que aquí tendrá su lugar. Y también tanto el video como las ponencias que dimos lectura se socializarán en una página de internet. Todavía no está terminada, pero en cuanto esté, pues estén pendientes, circularemos el link y ahí estará todo. Gracias.